Vamos a comentar algunos aspectos de la vida religiosa según la doctrina del Papa Pío XII. En un discurso que hizo a los padres carmelitas que enseñaban a los religiosos justamente en la facultad que tienen en Roma ahora, actual facultad, los docentes del orden de los carmelitas descalzos del 1951. Se llama Magis Quam Ineuntis. Aquí da algunos principios de antropología sobrenatural para ordenar la vida religiosa. A partir de ellos trata especialmente el tema de la relación entre la naturaleza y la gracia, como el crecimiento en la gracia requiere también el crecimiento en la naturaleza. Aunque es verdad que no se puede producir adecuadamente el crecimiento en la naturaleza si no está el crecimiento en la gracia, sin embargo, es necesario primero prestar atención a los aspectos naturales para después pasar a los más propiamente sobrenaturales. En esto es necesario evitar el naturalismo, es decir, pensar que porque se cultiva la naturaleza después se prepara la gracia, y es necesario también evitar el defecto opuesto, que consiste en atender a lo que se presenta exteriormente como sobrenatural, dejando de lado los aspectos naturales. Este último defecto contiene un elemento de falta de humildad, porque supone que se presume de estar en un estado espiritual superior al que efectivamente se realiza. Porque cuando se da el verdadero crecimiento espiritual, sobrenatural, se da también como consecuencia el crecimiento natural. Y el crecimiento natural es más evidente para nosotros, sobre todo cuando no estamos establecidos en la perfección cristiana, en la vida sobrenatural plenamente desarrollada. Y por eso, al principio, sobre todo, es necesario fijarse en los aspectos naturales de las virtudes, que sin embargo se perfeccionan porque están acompañadas por las virtudes infusas directamente emanantes de la gracia de Dios. Dicho de otra manera, significa que no se puede dejar de lado lo que corresponde a la justicia, a la fortaleza, a la templanza, gobernadas por la prudencia, sea en el aspecto estrictamente natural, sea en el aspecto más perfecto que surge inmediatamente de la gracia de Dios. Solamente si esta base está bien establecida, después se puede elevar el ánimo a lo más propiamente sobrenatural, aunque todo el recorrido de este camino está fundado sobre la gracia de Dios. No es algo que depende simplemente de la iniciativa humana. Pero la gracia de Dios impulsa esta iniciativa, la produce, de manera tal que la vida cristiana y la vida religiosa sería falsificada si se desatendieran los aspectos naturales. Y esto vale también para la vida religiosa, agrega también el Papa aquí. Muy especialmente es necesario desarrollar los aspectos correspondientes a la virtud de la justicia en su aspecto social. En nuestra época el Papa probablemente hubiese agregado muchos otros aspectos de las otras virtudes, pero estos son los que aparecen inmediatamente como más necesarios, más racionales. Veamos algunos pasajes de este discurso
de 1951. En efecto, si es verdad y es verísimo que la naturaleza no está destruida, sino perfeccionada por la gracia, hay que construir el edificio de la perfección evangélica sobre la base de las virtudes naturales. Antes que el joven religioso pueda ser un fulguroso ejemplo, tiene que esforzarse por llegar a ser un hombre perfecto en las cosas ordinarias y cotidianas. No puede escalar las cimas de los montes si no es capaz de caminar en la llanura con paso rápido. Aprenda por eso, y lo demuestre con su conducta, cuál sea el decoro conveniente a la naturaleza humana, a la sociedad. Regule dignamente su rostro y su presencia, sea fiel y verdadero o sincero, mantenga las promesas, gobierne sus actos y sus palabras, venere a todos, no perturbe los derechos de los otros, soporte el mal, sea social y, lo que es de máxima importancia, obedezca a la ley de Dios. Bueno, esto es un pasaje inicial de este discurso que da la idea de lo que quiere transmitir el Papa. Es decir, no puede haber verdadera vida religiosa si no se cumplen los preceptos básicos de la ley natural, sea en el aspecto personal, sea en el aspecto social. Los que corresponden al aspecto social están conectados especialmente con la virtud de la justicia, aunque también con las otras virtudes, porque la virtud de la justicia es una virtud general que las abarca todas, y lo mismo en otro aspecto puede decirse de la virtud de la fortaleza, porque para ejercitar todas las otras también hay que ser fuerte. Lo que dice el Papa, sin embargo, como es evidente a partir del tenor del texto, se aplica sobre todo a las virtudes sociales, es decir, las que regulan la relación recíproca entre las personas. O sea, la verdadera vida religiosa tiene que ser vida de perfección humana. Antes que nada en sentido cronológico, no en el sentido de la importancia, porque lo propio de la vida religiosa es lo específicamente sobrenatural, la relación con Dios, con la Trinidad, con Cristo, Verbo encarnado. Sin embargo, todo eso se convertirá en un discurso más bien meramente verbal si no existe el desarrollo adecuado de las virtudes naturales, las cuales, repito, requieren el influjo de la gracia para ser alcanzadas. No se pueden alcanzar solo con el esfuerzo humano, ni principalmente con el esfuerzo humano. Es decir, se alcanzan en una vida de gracia, que es una vida mística, una vida en la cual la gracia, que es misteriosa porque es la vida de Dios comunicada, se refleja también en los actos concretos e incluso en los actos exteriores. Como dice aquí también el Papa, es decir, en el mismo aspecto, en el modo de hablar, etc. Como vosotros bien sabéis, las virtudes llamadas naturales, en su complejo y en su estructura, están elevadas a la dignidad de la vida sobrenatural, máximamente cuando el hombre las practica y las cultiva propiamente para llegar a ser un buen cristiano o un digno heraldo y ministro de Cristo. Es decir, hay un modo más perfecto de practicar las virtudes naturales, que es cuando éstas están elevadas por la gracia, convirtiéndose por la gracia en virtudes infusas, que coexisten con las virtudes naturales y las perfeccionan. Es decir, hay prudencia, justicia, fortaleza y templanza naturales o adquiridas por el ejercicio de actos buenos, y están las mismas virtudes infusas que vienen por la gracia y son más perfectas
en sí y además perfeccionan las naturales. Las virtudes infusas empujan por sí mismas, o sea, producen un instinto sobrenatural al ejercicio de los actos por el cual se adquieren las virtudes naturales. Por eso es imposible el desarrollo de la vida de perfección espiritual sin las virtudes naturales, no porque éstas sean un presupuesto en el sentido de que sean requeridas anteriormente para que existan las sobrenaturales, sino porque las sobrenaturales, las virtudes sobrenaturales, las producen empujando o moviendo interiormente para realizar los actos perfectos a partir de los cuales se generan los hábitos naturales mismos. O sea, una persona que recibe la gracia puede no tener esos hábitos naturales porque tuvo mala educación, mal contexto, vicios anteriores, etcétera. Pero si recibe la gracia lo empuja a realizar los actos y no pone impedimento por los cuales se generan las virtudes naturales adquiridas. No hay que pensar que porque se hacen actos buenos por propia iniciativa humana, después se preparan las sobrenaturales. Eso sería un error teológico respecto de la doctrina de la gracia, fundamentalmente. O sea, la gracia no está producida por la naturaleza, la gracia no supone la naturaleza en ese sentido. Como dice la famosa expresión escolástica, que no es propiamente de Santo Tomás y que acá tampoco usa el Papa. Acá dice el Papa lo que dice Santo Tomás: la naturaleza no está destruida, sino perfeccionada por la gracia. La expresión supone la naturaleza a veces se puede entender mal, en el sentido de que primero hay que construir lo natural para que después venga lo sobrenatural. Y no es así. Lo que el Papa está aquí explicando es otra cosa. Es decir, que lo sobrenatural no es auténtico si no se traduce en los actos naturales. O sea, uno puede hablar mucho de Cristo, de la Trinidad, tener actitudes externas piadosas, pero no practicar las virtudes naturales, y eso significa que esa piedad es meramente aparente, es externa, no es realmente sobrenatural. Eso pasa más en la vida religiosa porque es un contexto en el cual la exterioridad de los actos está favorecida por la vida regular, cosa que no sucede entre los laicos que no tienen vida regular. Entonces, este problema es más específicamente propio de la vida religiosa, en el sentido del estado de vida religiosa. En los laicos a veces hay otros problemas, más bien los problemas opuestos. O sea, a veces hay vida interior, pero no se traduce suficientemente en los actos externos o en la regularidad de la vida externa. Otro motivo todavía las recomienda, habla de las virtudes naturales. La casa religiosa no es como la convivencia y la permanencia en la familia. No es ni trata de serlo, porque en su recinto la aplicación por amor de Cristo a la inmolación y a la abnegación y a la práctica de una austera penitencia llevan consigo cosas más o menos desagradables y ásperas. Sin embargo, por cuanto es posible, se debe tratar de hacer un esfuerzo para que la casa religiosa se haga morada amable de cada hermano. Y sin duda, esto se logrará más fácilmente si todos tendrán
en honor la fundamental estructura de las virtudes naturales que muchas veces, por la verdad, demuestran y exigen un vigor y una nobleza sobrenatural muy grandes. Bueno, esta frase también es muy intensa. El texto está en italiano, lo estoy traduciendo, ¿no? Porque el original se ve que está en italiano. Entonces, analicemos cada una de las partes. Por un lado dice, la convivencia entre los religiosos no es como la convivencia en la familia natural. Es verdad que la familia natural, por el sacramento del matrimonio, se convierte en sobrenatural. Pero también es verdad que predominan los aspectos naturales, porque es un sacramento para la vida temporal, y la vida religiosa, en cierta manera, debe adelantar la vida eterna. Entonces, el peso de la atención está puesto en aspectos diferentes, en la realidad cotidiana que ocupa la mayor parte de los actos que se realizan. Entonces, por un lado, no hay que imaginarse la vida religiosa como si fuera la continuación de la vida en la propia familia. Pero por otro lado, es necesario, en cuanto sea posible, lograr que la vida religiosa sea como la vida de una familia, en el sentido más elevado. O sea, como debería ser una familia perfectamente ordenada y elevada por la gracia. Ahora, para que esto suceda, dice el Papa con mucha agudeza, es necesario que se tenga en cuenta el aspecto natural, porque si no está este aspecto natural, el aspecto sobrenatural será solamente aparente. O sea, meramente por el hecho de que se practican actos de la virtud de la religión, pero no porque existen afianzadamente los hábitos de la vida religiosa, en el sentido de la virtud de la religión, que está conectada con todas las otras virtudes. Bueno, esto es muy actual. El Papa lo decía antes que sucediera toda la gran crisis que vino en la segunda mitad del siglo XX, después de estos años. Ya comenzaba en esta misma década. Después veremos otro discurso de 1958. Aquí ya llama mucho la atención sobre ciertas tendencias de pensamiento que había en la vida religiosa, especialmente filosófica. Después de estos años todo se aceleró y después vinieron las grandes crisis de todo tipo. Ahora, esas crisis se generan ya por el hecho de que no se viven los aspectos naturales, lo cual significa que la vida sobrenatural no es auténtica. Cuando no se viven los aspectos naturales es porque los sobrenaturales son meramente aparentes, son actos externos. Por ejemplo, se participa de la Eucaristía o se reciben los sacramentos, pero se lo hace sin fruto, o por lo menos muchos miembros de la comunidad no lo hacen con fruto espiritual, o los reciben mal. Esto, por supuesto, no pasa solo en la vida religiosa, pasa en todos los estados de vida. En el matrimonio es muy visible por todas las crisis que hay, pero en la vida religiosa tiene una importancia especial porque va directamente contra la finalidad de la vida religiosa, que es la santidad. O sea, la búsqueda de la santidad, no la santidad poseída, sino un tipo de vida que facilita el alcance de la perfección. Ahora os sea grato acoger de nuestros labios algunas indicaciones acerca de los votos religiosos y de la debida preparación de vuestros alumnos. En vuestro programa encontramos indicado este argumento:
Educación a la obediencia religiosa, ejercicio de la autoridad y respeto por la persona del súbdito. Cierto, importa sumamente que en las casas religiosas la obediencia sobrenatural, alimentada por el fuego del amor de Dios, esté en vigor y sea cultivada con diligencia, asiduidad y ánimo bien dispuesto según las normas de las leyes. ¿No reside tal vez aquí el sólido apoyo de la disciplina y de la vida religiosa? Y las grandes empresas que los religiosos han cumplido y cumplirán no se han alcanzado tal vez y no se alcanzarán solo por la obediencia que une las fuerzas. Por eso, reconoced, venerad y aceptad gustosos como peso de los fuertes el saludable yugo de la obediencia. Sin embargo, en estos tiempos en los cuales imperan las máquinas, en los cuales el dominio técnico invade, compenetra y plasma todo a su imagen, los superiores deben estar atentos a no tratar como mercadería o como piezas de máquina sus súbditos. En ellos deben respetar siempre la persona humana. Bueno, esto es un aspecto muy importante que no siempre ha sido respetado, por eso el Papa lo recuerda. Y gran parte de las crisis que vinieron posteriormente derivan de esta consideración equivocada que aquí apunta Pío XII. Es decir, la vida religiosa se configura auténticamente cuando, primero que nada, está basada sobre la gracia. Después, porque está basada sobre la gracia, permite un desarrollo natural armónico de las relaciones personales. Y porque permite ese desarrollo armónico de las relaciones personales, se favorece el ejercicio de la obediencia, especialmente en el orden apostólico. Porque la obediencia religiosa no abarca todos los aspectos de la vida, no abarca especialmente la vida interior, abarca la regla de vida, es decir, el modo de vida común, que es lo que es propio de la vida religiosa. Y abarca también el apostolado, porque el apostolado requiere una coordinación de esfuerzos que apuntan a un objetivo único, como sucede en cualquier sociedad humana que tiene una finalidad. Para que se cumpla la finalidad es necesario que haya un orden, y el orden depende de quién establece el orden, que es la autoridad. La autoridad es el que pone orden. El poner orden es un acto de la razón. Como explica San Tomás, es un acto de la razón práctica que está conectada con la razón especulativa, porque toma sus principios del orden especulativo. Entonces, la obediencia tiene una finalidad que es principalmente práctica, que quiere decir ordenar la vida comunitaria, no ordenar un fin, que es, por un lado, la santificación, que es el fin primario de la vida religiosa, la perfección personal y comunitaria en el orden de la gracia, y por otro lado la eficacia apostólica, que por naturaleza requiere un esfuerzo coordinado, y esto se da en cualquier tipo de sociedad, no solamente en una sociedad que tiene una finalidad sobrenatural y medios sobrenaturales, sino también en las sociedades naturales. Es necesaria siempre una autoridad para que haya una coordinación. En la vida religiosa la autoridad tiene una asistencia especial que corresponde a la finalidad propia de la vida religiosa. Pero esa finalidad propia de la vida religiosa tiene sus límites, porque la vida religiosa está para perfeccionar a las personas, no las personas para la vida religiosa. Es decir,
La vida religiosa pierde su sentido cuando no permite el perfeccionamiento personal. Por eso los aspectos más interiores, que son los más importantes, están fuera de la obediencia. Pues esos aspectos corresponden a la relación con Dios, que no puede ser regulada exteriormente. Este es el fundamento por el cual el Papa explica que en la vida religiosa se debe respetar a la persona. Eso quiere decir que la persona tiene que poder efectivamente alcanzar la perfección espiritual, lo cual implica también la perfección natural, por el fundamento que indicó anteriormente. Porque no podría ser que se dé una perfección espiritual que cancele la perfección natural. Pues la gracia no destruye la naturaleza, como dijo antes. La perfección espiritual debe favorecer la perfección natural. El problema está en concebir adecuadamente esta perfección natural. Hay que entenderla en el sentido de lo más propio de la naturaleza humana, que está en el desarrollo de la inteligencia en el orden contemplativo y el desarrollo de la voluntad y de las otras facultades en el orden práctico. Esta perfección de la naturaleza humana no consiste principalmente en bienes exteriores. Consiste principalmente en bienes interiores, sobre todo en la perfección de la inteligencia. Entonces, quien tiene vocación religiosa acepta un modo de desarrollo humano natural que no es el mismo que tiene el que desarrolla su vida en otro estado, por ejemplo en el de los laicos o en el del sacerdocio. Hay un modo propio, incluso natural, de perfeccionamiento en la vida religiosa. Y esto a su vez se diferencia según los tipos de vida religiosa: contemplativa, activa, mixta, etc. Más todas las variaciones que hay en las familias religiosas que van surgiendo a lo largo de los siglos. Muchos de los problemas, como decíamos, de la vida religiosa en la actualidad derivan del hecho de que no siempre se ha cumplido lo que aquí pide el Papa, es decir, que no ha habido respeto por las personas, antes del concilio y también después del concilio, hasta nuestros días. Porque este defecto que pone aquí, tratar a las personas como máquinas o como mercaderías, se puede vivir de muchas maneras, por la derecha y por la izquierda, es decir, por el tradicionalismo y por el progresismo, que a veces tienen vicios comunes, como este. El progresismo en general apunta más al respeto de la persona, pero no lo logra por los equivocados fundamentos teológicos y filosóficos. Y el tradicionalismo tampoco lo logra por falta de profundidad espiritual, por exterioridad. Y así se crea una dialéctica que no produce ningún fruto positivo. Produce simplemente un escape al subjetivismo. Después se refiere a la castidad y por último a la pobreza. Esto era más bien referido a la obediencia. ¿Qué cosa diremos de la castidad? Habría mucho que exponer acerca de las cuestiones que se refieren a ella,
y que son en verdad muy importantes, muy notables y de la más grande importancia. Y si no podemos tocarlas todas, es justo que tratemos de ellas al menos en algún aspecto brevemente y como de pasaje. Los antiguos griegos y romanos, cuando querían indicar las cosas concernientes a la castidad, se servían del vocablo aidoia, verenda, significando así que tales cosas deben ser tratadas en modo respetuoso. Pero la verecundia no debe ser entendida en modo tal que sobre este argumento se mantenga un absoluto silencio, de manera tal que la educación moral no se refiera a esta ni siquiera con sobriedad y cautela. Sobre esta materia los adolescentes deben ser instruidos con consejos adaptados y se debe permitir a ellos abrir su ánimo, interrogar sin dudar y puedan recibir la respuesta que dé luz segura, clara y bastante manifiesta, y que dé confianza. Y esto se refiere a personas más jóvenes. Y quien elige la virginidad no tenga en poca cuenta y no desprecie el matrimonio. Bueno, esto es un aspecto más importante porque es más esencial, es decir, la verdadera vocación a la virginidad, a la castidad, implica una valoración positiva del matrimonio, porque la voluntad de Dios se cumple en todos los estados de vida y encontramos el ejemplo de este cumplimiento en la Virgen María, que fue virgen y madre y estaba casada. Entonces no se puede desvalorizar el matrimonio, aunque es verdad que existen impedimentos reales, concretos, en la vida matrimonial que no existen en la vida religiosa, suponiendo que la vida religiosa sea adecuada, fundada sobre el orden sobrenatural de la gracia, que incluye el perfeccionamiento natural, como dijimos. Ciertamente, si la vida religiosa está decadente, no permite un desarrollo ni siquiera natural, muchas veces es preferible el matrimonio. Esto está muy claro en la historia de la humanidad, pero sobre todo en nuestra época. O sea, muchos religiosos que terminan perdiendo la fe o las virtudes en la vida religiosa hubieran hecho mejor en acceder al matrimonio. El matrimonio es bueno y la virginidad es mejor. El fin del matrimonio es noble. El fin de la virginidad, como lo atestigua el Evangelio, es mucho más alto, porque la virginidad está abrazada por amor de Cristo y está hecha fecunda por el fruto de la caridad. Y sobre todo, la perpetua virginidad es una hostia pura ofrecida a Dios, una víctima santa, y además es una flor que aporta honor y gozo a la Iglesia, y es gran fuente de fuerzas que la Iglesia no puede excluir ni descuidar. Bueno, esta virginidad existió en todos los siglos de la Iglesia desde el principio y sigue existiendo ahora de muchas maneras. Cuando la vida religiosa está en crisis, se desarrollan otras maneras de vida consagrada en la virginidad, especialmente en la vida laical, como se da en nuestra época de muchas maneras. Hay pocas vocaciones para la vida religiosa en muchas congregaciones, especialmente porque en esas congregaciones no están asegurados los medios para la vida sobrenatural. Y por eso no hay vocaciones auténticas, y las que hay son casi como excepciones.
Pero en cambio hay otras formas de vida consagrada que se desarrollan y son siempre abundantes, porque Dios sigue llamando en todas las épocas. Y lo que se dice del matrimonio aquí, en este texto del Papa, con mayor razón vale para las otras formas de vida consagrada que no son la vida religiosa. O sea, la vida religiosa debe valorar positivamente esas formas de vida consagrada. Tiene que haber una comunidad espiritual entre todos los estados de vida en la Iglesia. Y especialmente entre estos, sobre todo en las mujeres, porque hay muchas mujeres que no tienen la vida religiosa, pero tienen la vida consagrada pública o privada, porque está el orden de las vírgenes, que está en muchas diócesis, hay como 5.000 en el mundo parece, y de estas así consagradas públicamente, pero además hay muchas otras, que probablemente son muchas más, que lo hacen de una manera privada. Bueno, el orden de las vírgenes es una orden. Ahora, esa orden está más dedicada a la iglesia local, así como está configurada actualmente. Podría ser de otra manera, pero de hecho se desarrolló así. Es decir, que está más dedicada a la iglesia local. Ahora, cuando la iglesia local está en crisis o no tiene los medios espirituales suficientes para el desarrollo de la perfección de estas personas, es necesario que haya otras formas más universales que permitan a estas personas que tienen vocación para la virginidad desarrollarse adecuadamente. Además, la consagración del orden de las vírgenes es más bien un acto público, no es propiamente un voto. Es una consagración por parte del obispo y de la iglesia de un propósito de virginidad que puede incluir también el voto, pero no es lo propio de la consagración. En cambio, cuando se hace privadamente, pero es con voto, hay un aspecto interior de culto a Dios que es en cierta manera más importante desde el punto de vista espiritual. O sea, la vocación de las vírgenes consagradas es una vocación específica. Que tiene una función pública en cierta manera. Debiendo tratar acerca de la virginidad e instruir en torno a ella, todos desde el principio tengan bien fijo en la mente que la castidad perfecta, como también la conyugal, no se puede conservar constantemente sin el ayudo de la gracia de Dios. Y ayuda celestial es mucho más necesaria cuando se trata de conservar la castidad hasta el extremo respiro de la vida. Y por eso el que ha hecho voto a Dios de filial integridad debe luchar con la oración y con el ejercicio de la penitencia, como Jacob con el ángel, para llegar a ser vencedor superior. Bueno, aquí recuerda ese aspecto que señalábamos al principio, es decir, que el ejercicio mismo natural requiere la gracia. El ejercicio natural de la castidad en el matrimonio, por ejemplo, requiere la gracia. Mucho más en la vida consagrada con finalidad inmediatamente sobrenatural. O sea, no se puede mantener la castidad conyugal sin la gracia. Por eso hoy, como no existe la vida de la fe y la vida de la gracia, los sacramentos, etcétera, tampoco existe la castidad conyugal. O sea, la gente se divorcia, se junta con otro, etcétera. Todo eso es fruto de que no existe la vida de la gracia. No se puede mantener la castidad conyugal sin la gracia.
Ahora, esto vale para todas las virtudes naturales. No se pueden ejercitar todas las virtudes naturales sin la gracia. Mucho más vale para la vida religiosa. Si la vida religiosa no está fundada sobre la gracia, que es su centro, su corazón, no se puede mantener adecuadamente. Por eso, en esta época en que hay muchas concepciones equivocadas, a las cuales también hace referencia el Papa en el otro texto que dijimos, también entra en crisis la vida religiosa, de los religiosos, de los sacerdotes, obispos, etc. Porque no existe la gracia sin la fe, y para que exista la fe es necesario tener las formulaciones y las ideas adecuadas a la fe. El Papa en el otro texto que vamos a ver señala especialmente cómo no es posible combinar muchas filosofías modernas. Habla ahí de la filosofía existencialista que había en esa época con las exigencias propias de la fe, y por lo tanto con la gracia y todas las virtudes sobrenaturales y naturales, en el sentido que indicamos, que se basan sobre la fe. Y por último trata acerca de la pobreza. Ahora debemos decir algo sobre la pobreza evangélica en la vida, sea de los particulares como de las comunidades. Ella debe ser siempre y santamente observada conforme a las leyes de vuestro instituto. En verdad, muchas obras de apostolado, como el cuidado de las almas, el decoro de las iglesias, la conveniente construcción y organización de las escuelas, las sagradas misiones, el progreso de las ciencias, como también la justa retribución que hay que pagar a los empleados, requieren una cierta liberalidad del todo laudable y que conviene a los tiempos modernos. Aquí habla en sentido positivo de los tiempos modernos, o sea, hay que adaptarse a los tiempos modernos en este sentido. Sin embargo, se deben equilibrar los trabajos y el dinero. Y este no sea deseado sin medida o desmesuradamente. Si después sobra, se emplee para socorrer con fraterna competición toda clase de necesitados. No es lo incierto de la previsión humana, sino la confianza en la ayuda y la misericordia de Dios y la bondad liberal hacia los otros, su natural compañera, las que procurarán a ellos y a sus empresas el verdadero incremento y el buen nombre en la humana convivencia. Bueno, aquí aplica un aspecto para la vida religiosa. La vida religiosa se puede formar en este sentido de muchas maneras. Una manera es que se transforme en una especie de empresa comercial cuando se tienen instituciones humanas, colegios y otro tipo de obras, hospitales o lo que fuere, clínicas, como sucede a veces. Entonces la vida religiosa se transforma más bien en una vida empresaria, basada sobre la previsión humana. Otro vicio, en cierta manera opuesto, es no preocuparse para nada de lo económico, cuando la época moderna es muy compleja desde este punto de vista. O sea, no se puede vivir ahora como se vivía en la Edad Media o en la época antigua, porque en esto hay una evolución de las costumbres sociales y requiere atender a estos aspectos. Además, hay países en los cuales se vive de un modo diferente que en otros, y todo esto tiene que ser considerado para
el desarrollo adecuado de las virtudes humanas, naturales, son virtudes sociales conectadas con la justicia, pero sobre todo para lo propiamente sobrenatural. Aquí lo que indica más propiamente el Papa es que no se debe procurar ávidamente el dinero. Ahora, esto puede ser de dos maneras. Se puede procurar trabajando, y eso puede convertirse en un vicio. Alguien puede trabajar por avaricia, puede trabajar mucho y ser muy eficiente por avaricia, como sucede tantas veces en la vida de los laicos. Hacen una empresa, tienen 1000 actividades y buscan ganar cada vez más dinero. Ahora, los religiosos también pueden caer en este vicio, ser muy eficientes desde el punto de vista humano y tener la vida sobrenatural como cada vez más un ideal que se debe alcanzar a partir del humano, que sería lo mismo que construir lo sobrenatural a partir de lo natural. Otro vicio que es en cierta manera opuesto, pero que tiende a confluir con este, es formular un tipo de vida referida al uso de los bienes materiales de una manera aparentemente sobrenatural, pero buscando de la misma manera con avidez el dinero, por ejemplo a través de las donaciones, etc. Esto es un defecto que tiende a confluir con el primero, porque por otros medios se busca lo mismo. Entonces es necesario que haya una moderación adecuada, y esa moderación no puede venir de medios naturales, sino del orden sobrenatural, o sea, de la plenitud de la vida de la gracia. Porque con la apariencia de lo sobrenatural aquí se puede deformar el orden natural. Y si se deforma el orden natural, lo sobrenatural no es auténtico. Quiere decir que lo que parece virtud de la pobreza no lo es. Y por último, el Papa en este discurso se refiere a otros aspectos que ya son referidos a lo propiamente intelectual, a la formación intelectual. Nos hace gran placer que vosotros queráis instruir en modo más amplio a vuestros alumnos en las materias literarias humanísticas. Ellas son muy aptas para plasmar las jóvenes inteligencias, a fin que en el pensar y en el hablar haya un límpido orden y se eviten la inútil sobreabundancia de palabras, y además procuran otras excelentes ventajas propias del hombre bien formado. Respecto a estos estudios, nosotros lamentamos un hecho desagradable, es decir, más bien que la vida, es decir, que lamentablemente la lengua latina, gloria de los sacerdotes, ahora tiene muy pocos y pálidos cultivadores. Bueno, esto es ya referido a lo propiamente intelectual. Y después se refiere a las riquezas de la lengua latina, también de la lengua griega, todos los textos de la antigüedad, etc. Por último, alabamos no poco vuestra decisión de regular vuestros estudios filosóficos y teológicos en modo que la reciente carta encíclica Humani Generis, promulgada por nosotros, sea como la guía, como una flecha que indique el recto camino.
No sin sorpresa y tristeza hemos sabido que algunos han acogido este documento con mal ánimo, como si nosotros hubiésemos querido restringir las investigaciones requeridas por el progreso de las ciencias y prohibir las particulares opiniones que en las escuelas filosóficas y teológicas han sido hasta ahora de libre discusión sin peligro de la fe. Estos engañan o engañan. No hemos tenido ninguna intención de reprimir lo que es libre. Ciertamente, lo que por nuestro oficio apostólico hemos querido es cortar ciertas erróneas y exageradas doctrinas y separarlas de la verdad católica, como ella ha sido y será patrimonio común de la Iglesia, que debe ser custodiado, sano e intacto, y que supera todo tiempo y todas las formas de civilización humana y de religión. Bueno, hasta aquí es el texto de este discurso, como está transcrito en esta colección de documentos sobre las fuentes de la vida espiritual. Después analizaremos el otro discurso posterior, que se refiere también a la vida religiosa, está hecho a los superiores religiosos, de 1958, donde se conecta con este tema de la formación intelectual y de la encíclica Humani Generis, que la debe guiar. Bueno, no sé si quieren hacer algunas preguntas sobre los primeros temas. Sobre la obediencia, sí. El respeto a las personas. Sí. Por ejemplo, si podrían así concretar el no respeto, ¿en qué cosas ahora actual en la vida religiosa no se respeta a la persona? Bueno, hay muchas formas de vida religiosa y hay muchos defectos también en cada una de las formas de la vida religiosa, ¿no? Fundamentalmente no se respeta a la persona cuando no se cumplen las virtudes naturales. Por ejemplo, aquí el Papa dice, se promete una cosa y después no se cumple. Bueno, está bien que la vida religiosa implica la obediencia y la obediencia es sobrenatural y tiene un motivo superior a lo natural, pero no se puede sistemáticamente desconocer el orden natural. O sea, si alguna vez se ha hecho una promesa y no se cumplió, tiene que haber un motivo proporcionado y grave como para no cumplirla. Eso no puede ser lo que suceda sistemáticamente, porque entonces se desordena todo el orden natural y se hace cada vez más dificultoso la vivencia del orden sobrenatural, porque se requieren de esta manera actos heroicos desproporcionados a la fuerza de la mayoría, con lo cual la vida religiosa, la convivencia en la vida religiosa termina siendo más dañina que favorable, por ejemplo, en este sentido, ¿no? Sí. Lo mismo en el orden de la formación intelectual, o sea, una persona que tiene capacidad intelectual tiene que poder desarrollarla en la vida religiosa de un modo adecuado a la vida religiosa. No se puede sistemáticamente desconocer esto, salvo que haya un motivo grave y proporcionado. Pero eso no puede ser lo que suceda de manera ordinaria. Porque de esta manera se va cayendo en una organización de la vida religiosa que primero se basa sobre la apariencia y después termina basándose sobre la injusticia, cuando el proceso ya está más avanzado, como sucede ahora en muchas congregaciones y órdenes religiosas. O sea, primero se basaba sobre la apariencia, después terminó basándose sobre la injusticia y por último se cae en muchas formas de inmoralidad. Ese es un proceso que es muy difícil de revertir si no
si no se han puesto bien las bases desde el principio, o no se han conservado. O sea, la vida religiosa en este sentido tiene que ser humilde. O sea, la vida religiosa no abarca todo, es un medio y no abarca toda la persona, en el sentido de que tiene que regular todo lo que hace la persona. La vida religiosa es un medio para que la persona adquiera la perfección y eventualmente para que cumpla otras finalidades que son propias de las diferentes formas de vida religiosa, un tipo de apostolado, otro, etcétera. Pero no puede abarcar toda la vida religiosa. Y esto, sí, claro, lo tienen que entender los superiores religiosos. Y el súbdito también. Y el súbdito también, pero más los superiores, sí. O espera que la vida religiosa abarque todo. Claro. Sí, todos tienen que entenderlo de su modo, pero sobre todo los superiores tienen que ser humildes para no querer abarcar todos los aspectos. Sobre todo los que corresponden a los sacerdotes, porque son los sacerdotes los que guían, por ejemplo, el apostolado. Los sacerdotes y los obispos, porque para eso están. O sea, representan a Cristo, que es el enviado por el Padre. Entonces, la vida religiosa no puede reemplazar esto, por ejemplo. O lo mismo la dirección espiritual. El superior no es el director espiritual. Está en el Código de Derecho Canónico también. Está justamente por este motivo, porque de otra manera se deforma la vida religiosa. O sea, si se pierde esta humildad, después se pierden otras virtudes también. Qué difícil, ¿no? El equilibrio, la apertura de corazón y la dirección con el superior. Sí, no es tanto equilibrio. Sí, equilibrio es una metáfora de, o sea, como que hay que estar siempre buscando una, o sea, hay que hacer lo que hay que hacer en cada ámbito, no es tanto, porque el equilibrio da la impresión de una metáfora política, en el sentido común de la palabra política, ¿no? O sea, que hacemos un poco de esto, un poco de lo otro, que nada sea exagerado para que todo funcione aparentemente bien, pero no es así. O sea, hay que hacer lo propio de cada orden, de cada tipo de realidad con la cual uno trata. Y eso hay que hacerlo cada vez mejor. Bueno, o sea, es lo propio de la virtud de la prudencia esto. Las congregaciones de monjas a veces se arruinan por este motivo, como se ve ahora en las iglesias de Estados Unidos, por ejemplo, que son feministas. Sí. Y muchas monjas no tienen más dirección espiritual, por ejemplo. Y eso no termina bien, porque finalmente se pierde la finalidad misma de la vida religiosa, que es el perfeccionamiento de las personas y por tanto de las comunidades, en cuanto las personas forman las comunidades. Pero la vida religiosa no es un fin en sí mismo. O sea, lo que dice el Papa aquí, que se trata a las personas como piezas de un mecanismo, es porque inconscientemente la vida religiosa se transforma en un fin. O sea, las personas están para la vida religiosa, pero no es así. O sea, la vida religiosa está para que las personas sean perfectas. Y porque las personas se van haciendo perfectas, van surgiendo las comunidades. Especialmente en el orden espiritual. Ahora, esas comunidades no se pueden regular, porque la vida personal no se puede regular externamente. O
sea, las relaciones más internas, más espirituales entre las personas, no se pueden regular de una manera externa. Pues esto va contra la naturaleza de los actos espirituales. O sea, lo exterior debe estar al servicio de lo interior.